Hola, bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Físicas. Espero que se encuentren muy bien, con mucho ánimo, a pesar de las circunstancias difíciles en las que nos estamos viendo en este momento. Espero que conserven el ánimo. Quiero compartir con ustedes un pensamiento que lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? La fuerza y el crecimiento viene solo a través del esfuerzo y la lucha continua. Así que no se olviden de esforzarse cada día por dar lo mejor de ustedes y por ser siempre hombres y mujeres para los demás. Debemos de luchar contra todo pronóstico y salir triunfantes de esta y de todos los demás desafíos que vamos a enfrentar en la vida. Así que mucho ánimo. Bueno, comenzamos entonces con nuestra clase que se titula Presión. Primero, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso acerca de los conceptos que aprendimos la clase anterior de presión y presión hidrostática. Luego vamos a hablar acerca de la paradoja hidrostática, la presión atmosférica, de los instrumentos que se usan para medir la presión, qué es presión absoluta y un ejercicio. Bueno, recordando entonces la presión, dijimos que la fórmula para representarla es esta que ustedes tienen acá, donde P es presión, P es fuerza y S o A puede ser, significa superficie o área. La presión es la fuerza dividida por unidad de área. También hablamos de otras unidades en las que se mide la presión que no sean las del sistema internacional, que dijimos que como era fuerza era newtons y como era área era metro cuadrado. También se mide en otras unidades como el bar, más usado el milibar, la atmósfera y el milímetro de mercurio. También hablamos de algunas equivalencias, ¿verdad? Que una atmósfera equivale a 101.300 pascales, que esto también una atmósfera y 101.300 pascales equivale a 760 milímetros de mercurio. La otra cosa de la que hablamos es que es importante recordar la proporcionalidad de la fórmula, que la presión es directamente proporcional a la fuerza, es decir, entre mayor fuerza, mayor presión se va a ejercer, pero es inversamente proporcional al área. ¿Qué significa eso? Que a mayor área la presión disminuye. Y pusimos el ejemplo de este bloque de madera que está parado en las tres diferentes caras que tiene y obtuvimos la presión de cada cara. Si usted ve donde hay mayor área de contacto, la presión es menor. Donde estamos en el punto medio, la presión es media, y cuando estamos en la menor cara, tenemos una presión máxima. Eso es lo que aprendimos en la clase anterior acerca de la presión. Ya sabe que cualquier pregunta póngala ahí en el chat para ir respondiendo, o la puede hacer al final de la clase. También hablamos un poco acerca de la presión hidrostática. Lo que aprendimos de la presión hidrostática es que depende de la densidad del fluido, de la gravedad y de la altura. Dijimos que esa altura se mide desde la superficie del fluido que estamos estudiando hasta nuestro punto de estudio. Por ejemplo, si este depósito está hasta aquí de líquido, mi punto de estudio está en el fondo, entonces la altura yo la voy a medir desde la superficie hasta el fondo. Si mi punto de estudio se encuentra a un nivel medio, entonces la mido desde la superficie del fluido hasta ese punto de estudio, ¿verdad? Eso es importante recordar. También recuerde que esta densidad que se representa por ρ es la densidad del fluido donde se está metiendo la persona o el objeto. Hablamos que a esta fórmula se le conoce como el principio fundamental de la hidrostática. Esto es muy importante que lo recordemos, por eso he puesto un llamado de atención ahí. Y lo que dice es que muchas personas piensan que la presión únicamente se ejerce en la superficie del objeto, pero esto es falso.
La verdad es que un fluido hace presión en todo el objeto, ¿verdad? En toda la superficie del objeto, incluso en las paredes del recipiente que lo contiene, dijimos, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos en cuanto a la presión hidrostática. Bueno, vamos a entonces hablar acerca de la paradoja hidrostática. La paradoja es algo donde nos engañan nuestros sentidos, que parece ser de una forma cuando en realidad es de otra. La paradoja hidrostática se refiere a lo siguiente. Si yo le preguntara a usted cuál de los tres recipientes, 1, 2 o 3, recibe la mayor fuerza en el fondo debido al líquido que contiene, ¿qué me contestaría usted? La mayoría pensaría que la mayor fuerza está en el depósito número 3, porque este depósito tiene una mayor cantidad de líquido en él, entonces recibe mayor fuerza. Otros piensan que no, que como aquí el área es menor, entonces va a ejercer más fuerza en el fondo, porque aquí se reduce el área. Pero la realidad es otra, ¿verdad? Es importante notar aquí 3 cosas. Primero, los 3 recipientes contienen el mismo líquido, agua. El líquido tiene que ver con la gravedad, ¿verdad? Los 3 recipientes tienen lleno de el mismo líquido a la misma altura. Entonces los 3 tienen la misma altura. Y los 3 están bajo la misma influencia de la gravedad. Entonces la presión va a ser igual a líquidos. En el fondo del recipiente la presión es la misma. Pero como nosotros sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces, ¿cuál de los 3 recibe la mayor fuerza? Despejemos. Fuerza va a ser igual a presión por área. Ya vimos que la presión es la misma, ¿verdad? Aquí en el fondo, porque los 3 tienen el mismo líquido, la misma densidad, la misma altura y la misma gravedad. Así que la presión es la misma en el fondo. Veamos la fuerza. Si la presión es la misma, ¿qué pasa con el área? El área es la misma porque tiene las mismas medidas. Entonces la fuerza que recibe en el fondo va a ser exactamente la misma. Tenga cuidado con las preguntas porque puede ser si la presión es la misma o si la fuerza es la misma. Tiene que fijarse bien en los datos que le dan, ¿verdad? Podría ser que tenga la misma altura, pero distinta base. Entonces ahí sí afecta la fuerza. No así la presión, ¿verdad? Que solo depende de la densidad, la gravedad y la altura. Entonces, hay que fijarse muy bien en el tipo de pregunta que nos hacen, tomar en cuenta las fórmulas que hemos aprendido y hacer un pequeño análisis a la hora de contestar, para que no tengamos problemas en nuestros exámenes. Ya muy pronto examen de admisión de la U. Aquí está la resolución numérica de eso que acabamos de explicar solo en teoría, ¿verdad? Aquí está la fórmula que despejamos y la otra fórmula que usamos para encontrar la presión, densidad de líquido, gravedad por altura. Sustituye en vez de fuerza igual a presión por área, la fórmula esta que está aquí, densidad de líquido, gravedad, altura por área y los datos. Recipiente 1, 2 y 3. La densidad del recipiente 1 es la misma que del 2 y del 3 porque tienen el mismo líquido, agua. La altura es la misma porque llegan a la misma altura las superficies y estamos estudiando el fondo. Así que de la superficie al fondo será la misma altura. El área es la misma porque tiene las mismas dimensiones. ¿Cómo sacaría el área? Como aquí, recuerde que no es algo plano, sino que es un líquido que contiene una base circular, pi por radio al cuadrado. Aquí está el área. Y al sustituir me da exactamente la misma fuerza también. Entonces, la paradoja hidrostática dice al final que no importa
la forma del recipiente, que si todos los recipientes tienen el mismo líquido a la misma altura, la presión en cualquier punto va a ser la misma. Y si tienen la misma base, también la fuerza va a ser la misma. Eso es lo que dice esta paradoja. Veamos ahora el siguiente tema, que sería la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce el aire de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Imagínense que esta línea que voy a dibujar acá es la Tierra y esta línea que voy a dibujar acá es la atmósfera. Entonces, aquí en esta parte de la Tierra voy a dibujar un punto de estudio. Desde la atmósfera hasta ese punto de estudio hay una altura no pequeña, ¿verdad? La densidad que debería de tomar en cuenta aquí es la del aire, que es un fluido. Es mucho menor que la del agua, ¿verdad? Pero al final tiene una densidad y la gravedad. Entonces, si nosotros calculásemos matemáticamente cuánto vale esa presión, se asombrarían de el valor. Es casi igual a que tengamos un auto familiar como una van sobre nosotros. Pero ¿por qué no nos aplasta? Bueno, después de explicarles cómo es el experimento que nos dio el valor que conocemos de la presión atmosférica, hecho por Evangelista Torricelli, cómo fue ese experimento, yo les voy a decir por qué no nos aplasta la presión atmosférica. O tal vez alguno de ustedes ya sabe la respuesta, ¿verdad? Entonces, Evangelista Torricelli, yo me imagino que este no fue el primer experimento que él hizo al respecto. Y también me imagino yo que él tenía muchas preguntas en su mente y había estado experimentando hasta que llegó a este que vamos a estudiar. No es una casualidad que él haya conseguido un tubo de 80 centímetros. Me imagino que lo hizo con tubos más pequeños hasta que llegó a esta medida. Entonces él consiguió un tubo de ensayo de 80 centímetros de largo, lo llenó de mercurio y al tenerlo lleno tapó con su dedo el extremo abierto del tubo de ensayo. Y cuando él lo tuvo tapado, lo invirtió de tal manera que lo introdujo en un recipiente lleno de mercurio, como este que está acá. Aquí abajo quedó el lado abierto del tubo de ensayo. ¿Qué fue lo que él observó? Lo que él observó es que inmediatamente que lo soltó, empezó a bajar la altura del tubo del mercurio que estaba dentro del tubo y se detuvo a 76 centímetros. Él repitió el mismo experimento varias veces y su sorpresa fue que siempre la altura a la que se detenía era exactamente la misma, 76 centímetros. Entonces él dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y empezó a sacar una conclusión de su ejercicio. ¿Por qué eso se daba así? Y a la conclusión que él llegó es que había una fuerza invisible a la que se le conoce ahora como presión atmosférica. Y que esa fuerza invisible lo que hacía era empujar la superficie del mercurio que estaba en la cubeta, y eso hacía que aquí, que no había aire, empezara a bajar el mercurio debido a la desigualdad que había en las fuerzas. Entonces empezaba a bajar el mercurio hasta que la fuerza aquí adentro era igual a la fuerza aquí afuera, porque recuerde que todo busca el equilibrio, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucedió. Y él dijo, eso invisible, esa fuerza invisible la ejerce la atmósfera. Así que, ¿cuánto mide la fuerza que la atmósfera hace? La presión que ejerce mide 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros, que es la misma medida.
de mercurio. Y por eso es que ahora conocemos eso como una medida de la presión atmosférica. Una atmósfera mide 760 milímetros de mercurio gracias a eso, ¿verdad? Entonces, lo que Torricelli descubrió, él lo dijo al final en una frase célebre que se le reconoce a él, que dice: todos estamos inmersos en un mar de aire. Eso fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque al final la presión que recibimos todos es muy similar a la que recibiríamos si estuviéramos adentro del agua, como la presión hidrostática que aprendimos. Entonces, ¿por qué no nos aplasta? Antes de pasar a lo siguiente, les voy a explicar. Voy a hacer aquí un dibujito. Vamos a suponer que esta es una persona. Ojalá me quede más o menos bien. Va a parecer más un extraterrestre, pero es una persona, ¿verdad? Esta persona está inmersa en el mar de aire que dijo Torricelli. Y gracias a ese mar de aire en el que está inmerso, él recibe presión en todo su cuerpo, así como aprendimos, ¿verdad? Que el agua ejerce presión en todas direcciones, también el aire ejerce presión en todas direcciones. Entonces, la atmósfera nos está aplastando. ¿Por qué no nos aplasta? Porque hay algo que está anulando esa fuerza que hace la presión. ¿Y cómo se llama ese algo? Se llama presión sanguínea. Nuestra presión sanguínea está compensando la presión atmosférica y por eso es que no nos aplasta. Entonces, ¿qué sucede si una de ellas crece? ¿Qué pasa si crece la presión atmosférica? Se descompensa la fuerza y tendría una presión, una fuerza resultante dirigida hacia adentro, y entonces ahí sí sentiríamos una presión externa, como cuando nos metemos muy adentro en un lago, ¿verdad? Sentimos opresión en el pecho que nos cuesta respirar, porque sí nos está aplastando la presión atmosférica. ¿Qué pasaría si fuera al contrario? En vez de que creciera la presión atmosférica, creciera nuestra presión. ¿Qué es lo que sucede en el espacio? En el espacio usted sabe que el astronauta anda con su traje espacial. Adentro el cohete es presurizado, quiere decir que tiene la misma presión de la presión atmosférica para que ellos puedan vivir normalmente, igual que los aviones están presurizados. Pero, ¿qué sucede si este hombrecito sale del cohete, se quita el traje espacial? Entonces afuera no hay presión atmosférica y lo único que tendríamos sería la presión sanguínea apuntando hacia afuera. Entonces lo que pasaría con el hombrecito es que estallaría y ya no, deja de existir, ¿verdad? Explotaría, empezaría a desangrarse por cada poro hasta que queda aniquilado. Por eso es que no sentimos nosotros la presión atmosférica, aunque su valor sea tan grande. ¿Cómo cambia la presión atmosférica con la altitud? Bueno, como ya dijimos que la presión atmosférica depende de la altura de la columna de aire, cuando estamos en un lugar muy al nivel del mar, la columna de aire es mucho más grande que si estamos en un lugar más alto, como en la cima de una montaña. Entonces hay una diferencia de presiones aquí considerable. Es mayor la presión atmosférica a nivel del mar, como podemos ver aquí. A nivel del mar se considera una presión normal de 760 milímetros de mercurio, pero a medida que va ascendiendo, va disminuyendo la presión. Por ejemplo, en la cima del monte Everest dice que es de solamente 240 milímetros de mercurio. ¿Tiene efecto sobre nuestro cuerpo? Y aprendimos que sí, ¿verdad?
lo que sucede es que nos sentimos enfermos. Nos agarran vómitos, dolor de cabeza, si es que no nos desmayamos por la diferencia de presión. También la disminución de la presión influye en la disminución de la temperatura de ebullición. Quiere decir que si las personas que viven en estas casas deciden hervir agua, va a hervir a 100 grados Celsius. Pero los que viven aquí va a hervir, por ejemplo, a 80 grados Celsius. Y en la cima del Monte Everest, por ejemplo, ese no es un dato real, solo les estoy dando un ejemplo, va a hervir a 60 grados Celsius. Entonces, a medida que disminuye la presión atmosférica, también disminuye el valor del punto de ebullición del agua. Veamos entonces los instrumentos para medir la presión. Para medir la presión atmosférica, el instrumento que se utiliza se llama barómetro. Por eso la presión atmosférica también se le llama presión barométrica. Así que no se extraña que en un ejercicio dice obtenga el valor de la presión barométrica o sustituye el valor de una presión barométrica normal, que se estaría traduciendo como una atmósfera, 760 milímetros de mercurio o 101.300 pascales. Entonces, un barómetro es el instrumento para medir la presión atmosférica. Lo que hizo Torricelli fue un barómetro. Esto también es un barómetro. Este también es más o menos para que vea cómo ha ido evolucionando. Este es el más similar que tenemos al que usó Torricelli, ¿verdad? Ha ido evolucionando hasta que ya más adelante le enseñaré cómo son actualmente. También tenemos el manómetro. Este instrumento sirve para medir la presión de los gases o de los líquidos y es un tubo en U. En otros años hemos aprendido cómo funciona, pero hoy debido a la cuarentena no vamos a tener la oportunidad. Algunos de ustedes lo van a ver en la universidad, ¿verdad? Cómo funciona este. Y hoy en día se ven así. Esas solo son algunas muestras de cómo se ven. En realidad hay digitales que parecen más un reloj que un barómetro o que un manómetro. Este es un barómetro de pulsera. Por ejemplo, lo utilizan los paracaidistas para ir midiendo cómo cambia el valor de la presión a la hora de ir descendiendo en el paracaídas, o los escaladores cuando van subiendo, ¿verdad?, a la montaña. Para ir controlando los efectos adversos de la presión, van tomando descansos a lo largo de su trayectoria para que el cuerpo vaya adaptándose, o usan incluso tanques de oxígeno para poder compensar el efecto. Este es un manómetro. Un manómetro mide, ya dijimos, la presión en los gases o en los líquidos. Este sirve para medir la presión en los neumáticos de un automóvil, tal vez ya lo ha visto en las gasolineras, y ese sirve para medir la presión encerrada en un tambo de gas. Por ejemplo, los tambos de gas de helio traen esto, algunos tambos de gas propano, esos grandes que utilizan en la Niña Angélica. Por ejemplo, hay un gran tambo ahí por las mesitas verdes, tiene un manómetro para medir la presión que se tiene y saber cuándo se está terminando, ¿verdad? Ella no puede levantarlo así como hacemos nosotros en casa para ver si ya no pesa, sino que lo que ve es la presión. También en las cisternas se utiliza un manómetro como este para ver la presión que ésta tiene. Entonces, así lucen algunos de los instrumentos hoy en día. No se vaya a extrañar entonces que le digan presión barométrica a la atmosférica y manométrica a la hidrostática, ya sea de un gas o de un líquido. Vamos a terminar entonces hablando de la presión absoluta. La presión absoluta no es más que la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Entonces, si a mí me dicen, encuentra la presión absoluta que este buzo siente en la espalda al introducirse cierta altura, ¿qué voy a hacer yo? Sacar la presión hidrostática hasta la altura donde está el buzo
con la fórmula densidad, gravedad por altura y sumarle a ese valor la presión atmosférica, que es 101.300 pascales. Y eso me va a dar a mí la presión absoluta, también llamada presión total. La presión relativa se le llama también a esta presión atmosférica, y presión absoluta. La presión manométrica se obtiene ya sea con esta fórmula o con esta, dependiendo de los datos de mi ejercicio. Espero que la parte teórica haya quedado bastante clara y si no, ya sabe las preguntas del caso. Ahora vamos a terminar nuestra clase solo explicando un ejercicio de presión absoluta. En este ejercicio habla de un buzo y me pide encontrar cuál es la presión total sobre la espalda de un buzo que se introduce en un lago a una profundidad de 8 metros. ¿Qué son estos 8 metros? Es la altura, ¿verdad? Imagínense que este es el lago. Aquí está la superficie del lago. Y dice que hay un buzo que anda ahí buceando a una profundidad de 8 metros. ¿A dónde está buceando el buzo? Eso es importante, ¿verdad? Porque eso me va a dar la densidad. Dice que el buzo anda a una profundidad de 8 metros, esta H vale 8 metros, y dice que anda en un lago. Así que este es agua dulce, 1000 kilogramos sobre metro cúbico o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Veamos entonces cómo vamos a resolver para encontrar la presión total sobre la espalda del buzo. Bueno, la presión total ya sabe usted que la voy a encontrar con la presión hidrostática en este caso, más la presión atmosférica. ¿Cómo voy a encontrar la presión hidrostática? Densidad por gravedad por altura, más la atmosférica, que ya tiene un valor fijo que es 101.300 pascales. Y eso va a ser la presión total. Pero eso ya lo tengo yo resuelto en la otra diapositiva. ¿Qué dice el literal B? Determine la fuerza aplicada sobre la espalda de un buzo. La fuerza, entonces me está hablando de la otra fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿De dónde voy a sacar el área? Aquí dice, ¿verdad? Tomando la superficie de la espalda del buzo como 60, un rectángulo de 60 por 50. ¿Cómo voy a sacar esta área? Entonces, si es un rectángulo, base por altura. ¿Y cuál va a ser la fuerza que voy a encontrar? La fuerza que ejerce, ¿quién dice? Determina la fuerza aplicada únicamente por el agua. Entonces, cuando yo sustituya aquí la fuerza, que la voy a despejar de una sola vez, pues solo para que quede clara la explicación antes de pasar a la siguiente diapositiva, me quedaría presión por área. ¿Qué presión voy a sustituir yo aquí? Porque voy a tener varias presiones. Voy a tener la presión total, la presión hidrostática y la presión atmosférica. Pues voy a sustituir la presión hidrostática. ¿Por qué? Porque no me está diciendo que encuentre cuál es la fuerza total ejercida en la espalda del buzo, ni me está pidiendo cuál es la fuerza ejercida por la presión atmosférica, sino que cuál es la fuerza ejercida únicamente por el agua. Por eso voy a usar la presión hidrostática. Veamos la sustitución. Como dijimos, presión absoluta igual a presión atmosférica, más la manométrica, 101.300 pascales, que aquí está en notación científica. La gravedad del agua, 1000 kilogramos metro cúbico, 9.8 y la altura 8 metros. Pero esta es la presión atmosférica, recuerde, esta es la presión hidrostática y me da un total
de 1.79 por 10 a la 5 pascales. Eso es casi 1.8 atmósferas, o sea que casi duplica la presión atmosférica a 8 metros de profundidad en un lago. ¿Cómo encuentro la fuerza? Ya dijimos, despejando de la presión igual a fuerza sobre área, usaremos la presión que ejerce el agua, es decir, este valor, y lo sustituyo, presión por área. Encuentro el área con las medidas y esto me da un total de 2.35 por 10 a la 4 newtons y eso es casi 2.6 toneladas. ¿Se imagina la cantidad? Una tonelada son 1000 kilogramos, son 2600 kilogramos y un kilogramo son 2.2 libras, son más de 5000 libras las que tiene en la espalda el pobre buzo. Es increíble lo que el cuerpo humano puede soportar. Bueno chicos, hasta aquí la clase de este día, espero que la hayan disfrutado y vamos a la parte de preguntas y respuestas. Nos vemos hasta la próxima.